Hola, hola, muy buenas, soy Sergio Olmo de Beneficio Diario y en primer lugar quiero pedir perdón ya que este vídeo lleva cierto retraso, por no decir una semana de hecho, pero por causas ajenas a mí, básicamente por trabajo, he tenido que estar fuera, me ha sido imposible grabar sentado en una mesa este vídeo y de hecho ahora mismo ni siquiera estoy en mi ordenador, estoy utilizando el portátil de trabajo porque me ha vuelto a pillar fuera. Pero bueno, lo importante es que, como prometí, y pido perdón nuevamente por el retraso mío y del vídeo, os presento el primer vídeo de Hedera programando. Vamos a ir con la programación en Solidity. ¿Dónde vamos a realizar esta programación? Pues bueno, la vamos a realizar en Remix. Remix, para acceder a él deberéis entrar a la página que veis aquí en la parte superior que pone remix.ethereum.org. ¿Qué es Remix? Remix es un entorno de desarrollo integrado. Esto quiere decir que vamos a programar en Solidity y ejecutar el smart contract que habremos programado todo en este mismo entorno que corre sobre nuestro navegador web. Y eso es muy importante ya que facilita y agiliza el tema de programación para no tener que descargar programas y llevar a cabo instalaciones farragosas. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que existe una versión de escritorio como veis aquí, pero yo creo que es bastante más práctico hacerlo en el propio navegador web. Como digo, esto es totalmente al gusto de cada uno. ¿Qué es lo que nos va a presentar Remix? Lo que nos va a presentar en la parte izquierda, como vemos, es el explorador de archivo con diferentes workspaces, que en este caso son zonas de trabajo. Así de parte inicial se nos va a abrir el Default Workspace, es decir, la zona de trabajo por defecto sobre la que no vamos a trabajar ahora mismo. Ahora mismo lo que haremos nosotros es crear una nueva zona de trabajo. Aquí con el botón del desplegable Create a New Workspace. Le damos clic y se nos muestra este pop-up que dice selecciona un template, es decir, una plantilla. Como veis, se agrupan en diferentes niveles. Está el general con un basic, que es este que teníamos como default, y el blank, que es absolutamente limpio, sin nada más, pero además tenemos implementadas librerías por defecto de OpenZeppelin, que personalmente son las que más he utilizado y creo que se utilizan más a nivel de programación en Solidity. Yo personalmente, como digo, es la que más he utilizado. Tenemos librerías de tokens ERC20, ERC721 o NFTs o tokens 1155, es decir, también colecciones de NFTs pero a otro nivel. También tenemos ejemplos de 0x Project con ERC20, personalmente siempre he utilizado OpenZeppelin, y tenemos incluso otro tipo de ejemplos como son librerías o programaciones basadas en Uniswap o incluso sistemas multifirmas, el cual me gustaría que recibiera este vídeo y toda la saga bastante apoyo para empezar a programar sistemas multifirmas. Lo que nosotros vamos a hacer para el vídeo es trabajar sobre un proyecto en blanco. A continuación nos pedirá un nombre para esta zona de trabajo. En este caso será Vídeos por Beneficio Diario. Muy bien, una vez que hemos creado nuestra zona de trabajo, como veréis, nos va a crear dependencias o archivos temporales. No le vamos a dar mayor importancia ya que no hacen absolutamente nada, simplemente están ahí como archivos temporales, volátiles, etc. Lo primero que vamos a hacer, como vemos aquí en la parte inferior, tenemos 4 iconos, vamos a crear una carpeta, un new folder. Le haremos clic y diremos vídeo 1 para tener un poquito estructurado nuestro workspace, nuestra zona de trabajo. A continuación podríamos ir creando subcarpetas o podemos crear directamente nuestro archivo de programación o nuestro smart contract en Solidity. Vamos a crear un new file, como veis aquí en el botón, y le vamos a llamar notas.sol. Esto sería equivalente a si tenemos un archivo de texto llamado txt y dentro escribimos hola mundo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros ahora hemos creado es un archivo .solidity, mejor dicho, ¿de acuerdo? Para introducir dentro la programación. Es muy importante darle la terminación .sol para que sepa que el código que vamos a utilizar es Solidity y no, por ejemplo, JSON, como es el caso de aquí abajo. Una vez que tenemos aquí abierto el archivo Solidity, vamos ahora sí a programar nuestro código.
En primer lugar, lo que vamos a hacer es añadir un comentario. Se hace mediante estas dos barras. Y debo decir, remarcar y recalcar que comentar el código en programación es una parte fundamental para que entendáis el código de aquí a una semana, un mes o más tiempo. O incluso podáis compartir el código con otras personas y éstas sean capaces de seguirlo. ¿De acuerdo? Es algo realmente importante. ¿Qué es lo que vamos a comentar ahora mismo al inicio del código? Lo que vamos a añadir es la definición de la versión del compilador. Ahí lo tenemos, versión del compilador. ¿Cómo se hace esta programación? Se hace mediante la función pragma solidity y ahora definiremos la versión. Yo voy a utilizar en este caso la 0.8.0. Si bien es cierto que existen varios compiladores o incluso podemos trabajar de un rango a un rango determinado de compiladores, por ejemplo el 0.7 al 0.8, como es el caso este, yo voy a utilizar para este ejemplo una versión en concreto que es la 0.8.0. Esto lo iremos desarrollando con el tiempo a medida que vayáis teniendo preguntas, querráis desarrollar vuestras propias aplicaciones, etc. Ahora mismo quedaros con que se hace mediante pragma solidity, el símbolo de elevación o el gorrito depende cómo lo queráis llamar, y la versión del compilador, finalizando, eso sí, siempre con un punto y coma para hacer un cambio de línea. Lo que vamos a hacer ahora es definir el contrato, empezando con el texto contract. Y ahora vamos a darle el nombre de Students Database. ¿Por qué voy a programar en inglés? Simplemente porque es más cómodo, evito generar fallos yo mismo con los acentos o algún tipo de carácter raro que no esté permitido en inglés y me evito fallos. ¿De acuerdo? Esto es simplemente una manía mía. Lo que vamos a definir dentro de este smart contract, de este contrato, es una estructura, ¿de acuerdo?, para almacenar la información del usuario. Esta información del usuario va a ser simplemente el nombre del usuario y su nota. Su llave de identidad, como veremos, la asociaremos después. Lo que vamos a crear es una estructura que será el inicio de nuestra base de datos llamada UserInfo, como veis aquí en pantalla ahora mismo. A continuación lo que voy a crear va a ser los dos parámetros de entrada. En primer lugar será un string se traduce como cadena de texto, que será el nombre de usuario, acompañado de un unsigned integer llamado nota. Es cierto que este código ya de inicio se puede optimizar delimitando el unsigned integer de nota, el string de user, etc. Pero como digo, esto es un ejemplo, todo el mundo lo va a entender porque va a ser realmente sencillo y ya iremos depurando el código a medida que avancemos en las lecciones. Pero ahora mismo lo que tenemos es una estructura que guardará un nombre en una variable llamada usuario, es decir, una cadena de texto, y guardará un unsigned integer, que es un número entero positivo, es decir, el número 0 para arriba, que guardará una variable llamada nota. A continuación vamos a seguir con la programación y ahora sí vamos a crear una base de datos completa en Solidity. Estas bases de datos se llaman mapa. El mapa lo que hace es asociar el ID user, es decir, la llave de identidad o el número relacional de usuario con nota, es decir, el usuario número 1 será user Sergio, con la nota número 10, pues va a llevar a cabo esta asociación de número con resultado. ¿De acuerdo? Lo que hará es un mapa para, he dejado aquí un pana, asociar el ID user con su información de usuario. ¿De dónde va a extraer esta información? De UserInfo, es decir, de la estructura que hemos creado anteriormente. La función, como digo, es mapa, pues en inglés es un mapping, es decir, un mapeado, de un unsigned integer, es decir, de un número entero positivo, hacia nuestra estructura UserInfo. Va a ser una función privada, ya que no se va a poder llamar desde fuera, es una asociación interna que hará nuestro smart contract de las variables students, como iremos programando a continuación. Para confirmar cada cambio, es decir, cada lectura o cada confirmación de actualización de un dato, lo que vamos a hacer es crear un evento de información para el debug. El debug, para quien no lo sepa, es como el programador ve el resultado. Confirmación para un programador. ¿De
acuerdo? El programador luego puede transmitir este mensaje pues, al usuario, al retail, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Lo que hacemos es crear el evento y lo llamaremos user added or updated, es decir, si el usuario se añade o se actualiza, llamaremos a un evento que notificará que esto ha sucedido correctamente. Y lo que haremos es lanzar la comunicación de un unsigned integer llamado IDUser, iniciaremos la comunicación de un string de user y por consiguiente un unsigned integer de nota, como veis ahora mismo en pantalla. Realmente es una programación muy sencilla, muy limpia, no he querido darle mucha vuelta, pero creo que es importante que entendáis cómo funcionan los eventos y que los pongáis en marcha ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a agregar la función para agregar o, en su defecto, actualizar un usuario. Muy sencillo. ¿Cómo se crea esto? Pues es un lenguaje muy parecido al JavaScript. De hecho, es tan sencillo que se empieza por la palabra function o función. La función esta debe tener un nombre que será addUser, tal y como veis. Vamos a ponerle una mayúscula que siempre queda mejor. addUser, tal y como veis en pantalla. Y deberemos enviarle unos parámetros unsigned integer con su IDUser, así como un string en la variable memory. Esto no quiero entrar mucho, pero es una forma de actualizar el código y que nos pida menos tarifa de gas, es decir, menos fee para lanzar el código. Puede que algún día entremos si veo que hay mucho apoyo y veo que realmente os interesa la programación. Asimismo, le tenemos que enviar la variable de nota. Esta función, a diferencia del mapping que hemos dicho anteriormente, es una función pública, es decir, se va a poder llamar y ejecutar desde cualquier punto del smart contract. Por eso mismo le añadimos el identificativo public en vez de private, como habíamos puesto aquí arriba. A continuación lo que haremos es actualizar, tal y como indica la propia función, la información del usuario. El usuario, en caso de que no exista, no sería actualizar, sería agregar. Ya me entiendes. Lo que haremos es llamar a nuestra variable students, donde va a tener toda la información, y mediante su especificador IDUser vamos a agregar en nuestro mapping, en nuestro mapeo de userinfo, la estructura, las variables user y nota. Si os fijáis, estoy añadiendo una barra baja en la variable que yo le envío y en la variable que yo emito. ¿Por qué se hace así? No podríamos duplicar la variable user y la variable nota, ya que la hemos utilizado para nuestra estructura. Pero para tener un código limpio, generalmente en Solidity, por no decir el 100% de los casos, lo que se hace es replicar el nombre de la variable con una barra baja delante. Pero lo mismo aquí podríais inventaros esto y poner directamente, en vez de user, usuario, prueba 123, test 1234. Daría igual siempre que respetéis la arquitectura del programa. Muy bien, pues una vez que hemos actualizado la información de usuario, vamos a emitir el evento para que el programador, o en caso de que sea el retail reciba la notificación de que este evento ha sucedido. Es decir, vamos a emitir un evento y el único que tenemos creado es UserAdded or updated, mostrando las variables que nosotros hemos enviado, no las originales, y eso es lo más importante. ¿Por qué ponemos barra baja delante de las variables? Porque barra baja user, barra baja nota, barra baja IDUser son las variables que yo he enviado en ese momento, no son variables que están por ahí pululando, por así decirlo. ¿De acuerdo? Esta sería la función para agregar o actualizar la información de un usuario. Seguimos. Vamos ahora a crear una función para recuperar la información del usuario. Para recuperar la información del usuario. Ahí lo tenéis. Si os dais cuenta, voy programando al mismo tiempo que voy grabando este vídeo, con lo cual es un poco complejo leer mientras programo, mientras pienso y recuerdo lo que había programado, etc. ¿Vale? Lo más importante es saber que esto será mediante IDUser, es decir, nosotros vamos a enviar el parámetro IDUser y nos va a devolver la información asociada a la estructura, es decir, la información del usuario. ¿Cómo crearemos esto? Muy similar. Vamos a crear una función llamada getUser, es decir, devuélveme al usuario o vamos a coger la información del usuario mediante el envío de IDUser, como he dicho. Y esta función también será pública, es decir, podremos recuperarla desde cualquier punto de nuestro smart contract, por ello le pondremos un public. Es una función meramente de visualización
y es una función que, como bien indica su nombre, getUser, lo que va a hacer es devolvernos información de nuestro smart contract. ¿Qué información nos va a devolver? Pues nos va a devolver un string almacenado en memory, como hemos dicho anteriormente, y nos va a devolver un unsigned integer, es decir, la nota. Con ello mismo, vamos en primer lugar, podríamos programar ahora directamente que nos devolviera el usuario. Pero, ¿qué pasaría si el usuario no existe? Ya os lo adelanto yo, un crasheo. Podéis probarlo, yo no lo voy a probar porque ya sé lo que pasa y os lo acabo de adelantar, perdón por el spoiler, pero si el usuario no existe, generamos un crasheo, pudiendo generar en una tarifa de gas muy alto o simplemente que paguemos el gas y no ocurra absolutamente nada. Pues para ello lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el usuario existe. ¿Cómo lo haremos? Esto lo haremos mediante la función de require, es decir, requeriremos que se compruebe que los bytes existen. ¿Y de dónde son los bytes? De nuestra estructura o información usuarios, y deberemos comprobar que el ID existe. ¿Cómo lo haremos? Enviándole, como he dicho, ID user, es decir, que la propiedad de ID existe en la variable, en la variable user, y asimismo comprobaremos que esa variable o esa longitud de variables existe, es decir, que el resultado es mayor que 0. En caso de que no exista, muy sencillo, el usuario no existe. Se lo ponemos en mayúsculas para que no tenga ningún tipo de duda. El usuario no existe. Y como siempre, al final de cada línea de funciones, punto y coma. Como veis aquí, ya se ha calculado infinidad. Si yo lo quito, nos aparece como un fallo. Muy bien, esto sería algo así como un if. Es decir, si el usuario existe, sigues para abajo. Si el usuario no existe, sigues aquí en adelante y le devuelves el mensaje, el usuario no existe. A nivel de if sería como si aquí hubiese un break, ¿de acuerdo? Es decir, una rotura de código y saltase a una función diferente. En Solidity, y tal y como yo lo he planteado, es cierto que no hace falta el break, así que lo elimino para evitar confusiones. ¿Qué es lo que nos falta a continuación? Recuperar la información del usuario, ya que ahora únicamente hemos comprobado si existe o no. Es decir, vamos a retornar, o mejor dicho, leer la información del usuario. Y como he dicho al principio, mediante ID user. ¿Por qué le digo retornar en vez de una palabra un poquito más castellana? Porque la función se llama return, es decir, devolver o recuperar, llámalo X, es coger la información del usuario. ¿De qué la vamos a coger? De nuestro mapeo students, ¿ok? Filtrando por ID user. Si os fijáis, lo bueno que tiene es que ya te lo va poniendo un poco así. No hay que pensar gran cosa, simplemente es ir rellenando y un poquito de lógica. ¿Qué parámetros queremos recuperar? Queremos recuperar el usuario, ¿de acuerdo? Y de la misma forma vamos a rellenar un poquito lo mismo, es decir, students, mediante su ID user vamos a recuperar la propiedad de nota. Pues literalmente esto ya sería un smart contract 100% funcional y 100% programado. Como veis, la última función que hemos hecho es recuperar información del usuario mediante la variable ID user que se la enviaremos nosotros. Lo que hará esta función es obtener información del usuario especificado y nos devolverá el nombre de usuario y la nota del usuario. Para asegurarnos de que este usuario existe y evitar un crasheo, comprobaremos que existe dicho usuario y en caso de que no exista, le mostraremos un mensaje bien bonito y potente y claro al usuario. En caso de que el usuario exista, seguiremos con la programación del código y devolveremos la información del usuario así como su nota. Muy bien, pues ya tendríamos el smart contract totalmente programado. Como veis, apenas son 34 líneas, hay mucho espacio en blanco en medio, o sea que podemos hacerla básicamente en 20 y pocas líneas de código. Pero esto hay que probar que funcione, porque ahora mismo es simple teoría que os estáis fiando de mí, por así decirlo. ¿Cómo vamos a hacer que la comprobación de este código? Como veis, aquí aparece un color 1, que de hecho es un aviso, es un warning. ¿De acuerdo? Aquí en Solidity Compiler, el tercer objeto. Lo que nos muestra esta pantalla es algo realmente importante, es la versión del compilador que vamos a utilizar. Como veis, yo he definido la versión 0.8.0, mientras que Remix automáticamente está detectando que la versión 0.8.24 es 100% compatible
y por ello nos lo está utilizando de forma automática. ¿Cómo sabemos que es automática? Porque tenemos marcada la versión de autocompile. Si yo quitara este check de aquí, en el momento que yo cometo un error de programación, no me avisaría hasta que yo compilara mi código, lo cual realmente os recomiendo que dejéis absolutamente siempre marcado el autocompilar. Vamos a ver qué es el aviso que nos está mostrando. Básicamente nos está diciendo que nos faltaría identificar una licencia, pero ahora recientemente han añadido las funciones de ChatGPT en esta página web. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice ChatGPT. Nos dice que hay un error, que no se ha identificado ninguna licencia o agradecimiento a este código, así que lo que vamos a hacer es evitar el error añadiendo una licencia, que realmente tienen todo el derecho del mundo, ya que el MIT es quien ha desarrollado las bases de absolutamente todo lo que estáis viendo aquí. Muy bien, ¿qué más tenemos en Solidity Compiler? Estamos compilando nuestro smart contract llamado Student Database, como veis aquí, y podríamos publicarlo en IPFS. IPFS, seguramente muchos lo sepáis, prácticamente todos los NFTs que trabajáis están colgados aquí o en un sistema que se basa en esto. Es como una especie de Dropbox o Google Drive, sistema de archivos compartidos basado en descentralización, blockchain por así decirlo. Datos que utilizaremos aquí y que son realmente importantes: el compilador AVI y el compilador Bytecode. No voy a entrar ahora mismo en lo que son, ya que no quiero mezclar temas, pero tened en cuenta que los usaremos en el futuro vídeo. Vamos ahora sí a desplegar nuestro código. Aquí, Deploy and Run Transactions. Lo que tenemos es la plataforma de desarrollo, es decir, el environment. Como veis, por defecto viene Remix Virtual Machine versión de Shanghai. Nos da absolutamente igual que Remix Virtual Machine sea, pero podemos probar con MetaMask, con redes de prueba, este smart contract y sería 100% funcional. Aparte de estas plataformas, tenemos Wallet Connect, seguramente muchos de los que estéis viendo este vídeo os suene, o tenemos L2 de Ethereum, así como otras redes de prueba. Vamos a dejarlo como está por defecto, vamos a ver que tenemos un montón de cuentas con 100 Ethereums en cada una de ellas. Ojalá fueran de verdad, chicos, no se pueden retirar, no lo intentéis, ya lo he intentado yo mucho tiempo. Vamos a compilar nuestro contrato llamado Student Database, como he dicho, de la carpeta Video1, en concreto el archivo notas.sol. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que picar en este botón amarillo, Deploy, es decir, desplegar. Una vez que lo hemos desplegado, vamos a hacer un poquito más grande esta consola de depuración y veremos que todo está bien. Tenemos un check, aquí nos dice básicamente toda la información de que se ha desplegado Student Database con su constructor, es decir, su estructura, y ahora lo que está esperando nuestro smart contract, aquí en la parte izquierda inferior, es que trabajemos con él, que juguemos, que veamos qué es lo que pasa. Muy bien, muy sencillo. Vamos en primer lugar a generar un fallo. Vamos a preguntar por el usuario número 1. Sabemos que no existe porque acabamos de desplegar este smart contract. Vamos a ver, aquí dice, hemos llamado a la función getUser, su propiedad número 1, y nos está diciendo, aparte de mucho texto, que el usuario no existe con signo de exclamación, dejando claro que esta función de aquí funciona correctamente, el usuario no existe. Vamos ahora a inscribir el usuario IDUser número 1 con su nombre Sergio y su nota, como no puede ser de otra forma, de 10 si ha aprobado el examen. Vamos a enviar esta transacción y nos recibe nuestra consola de depuración un check verde con la información diciendo: la transacción ha sido correcta, perfecto. Vamos a ver información del gas, etc. Y nos dice decode input, es decir, lo que yo le he enviado a mi smart contract. El ID user número 1, el user llamado Sergio y su nota un 10 porque ha funcionado a la primera. Aquí tendríamos un poco cómo lo vería el smart contract y cómo podríamos extraer esta información. Y ahora vamos a llamar a nuestra función getUser nuevamente en la parte izquierda y vemos que nos ha enviado de vuelta el usuario nombre Sergio con su nota 10. Y si desplegamos nuevamente esta función getUser, veremos que le hemos enviado decode input el número 1 y nos ha devuelto decode output el string Sergio con su nota número 10.
con lo que ya podríamos generar una web 3 completamente funcional sin ningún tipo de problemas. El smart contract, que es la parte fundamental de web 3, funciona correctamente. Lo mismo si hago con el número 2, beneficio diario, y de nota le ponemos una nota bien chula, del 1 al 7. Transaccionamos, todo está correctamente. Si pregunto por el usuario número 2, veremos que nos cambia la salida aquí en la parte inferior. Muy bien, pues esto sería todo lo que es programar un smart contract. No sé muy bien lo que hemos tardado, pero teniendo un conocimiento medio, en 15 minutos lo tenéis hecho, chicos. Por favor, dad mucho apoyo a este vídeo, a esta serie. Me encantaría saber qué os gusta o qué nos gusta, cómo poder mejorarla y cómo poder programar más smart contracts todos juntos. Nuestra idea y nuestra intención es ser una comunidad de soporte, ser unos guías o no guías, sino más bien una especie de amigo que tienes ahí para preguntar cuando tienes algún problema de programación, te ves encasquillado, no sabes cómo avanzar. Esos queremos ser nosotros, parte de esta comunidad blockchain, más enfocado en el sentido de programación en mi sentido, pero bueno, estar ahí para lo que os haga falta. Muchas gracias. Pero como sabéis, eso no es todo. Recientemente, Beneficio Diario, hemos lanzado un minero de Bitcoin, un lottery miner, es decir, una lotería, por así decirlo. Lo podéis tener enchufado en casa y tiene un gasto medio aproximado de 1,49 euros al mes y podéis estar tratando de resolver los bloques de Bitcoins vosotros mismos en casa. Se conecta por Wi-Fi y mediante una fuente de alimentación de 5 vatios, lo cual es realmente cómodo y práctico. Si queréis más información sobre este minero, podéis buscarla en nuestro vídeo relacionado. Ahora sí que sí, muchas gracias por vernos.